programadoras y programadores, bienvenidos a CodeIP Master. Hoy comenzamos con un tema esencial, las variables y tipos de datos. Antes de sumergirnos en el código, es fundamental comprender por qué estos conceptos son tan importantes. Como primer concepto, comencemos con las variables, las cuales podemos definir como un espacio reservado que nos permiten almacenar información. Dicha información pueden ser números o texto. Un ejemplo de una variable podemos definirla como lenguaje y le asignamos un valor. O si deseamos que sea numérico, le podemos poner un monto, un número. Como segundo concepto tenemos los tipos de datos. Los mismos permiten determinar cómo se almacena y procesa la información. Dicho de otra manera, las variables son bloques fundamentales del programa y los tipos de datos son las herramientas que le dan forma a las variables. Sin un dominio sólido de esto, construir programas en Python será todo un desafío. Un error común es tratar de realizar operaciones en variables con tipos de datos incompatibles. En este caso, vamos a ver un ejemplo. Si yo defino una variable A y le doy un valor numérico y le asigno a otra un valor que a simple vista parece de igual manera numérico y trato de obtener su resultado, lo vamos a imprimir por la consola. Al ejecutar, el mismo sistema nos va a indicar que no se puede operar estos dos tipos de datos. Estamos hablando de un entero y de una cadena de texto. Dicho esto, vamos a empezar a construir código. Es importante resaltar que al momento de declarar variables, sus nombres deben cumplir con las siguientes reglas. El nombre deberá estar formado por letras, números o guiones bajos, sin empezar por los números. Los nombres de las variables son case sensitive, es decir, no es lo mismo una variable que se llame resultado en minúscula que una variable llamada resultado en mayúscula. Existen una serie de palabras reservadas que no se pueden utilizar, como def, global, return. Es recomendable utilizar nombres descriptivos en minúsculas y separados por guiones bajos si fuese necesario, como por ejemplo resultado, mi variable, valor anterior. Las constantes deben ir en mayúsculas para poder diferenciarlas del resto de las variables. Y antes y después del signo de igual debe haber uno y solo un espacio en blanco. A pesar de que si yo coloco esto así, obtenemos el mismo resultado. Es una buena práctica que el código visualmente sea entendible, legible y fácil de entender. Importante resaltar que a diferencia de otros lenguajes de programación, las variables en Python no tienen asociado un tipo de dato y no es necesario declararlas antes de usarlas. Recuerda siempre que para asignar un valor se debe utilizar el operador de igual, y si deseas borrar la variable utilizas la instrucción del. Únicamente utilizando esta función ya eliminas la variable A y el programa no ubica porque no está definido ya para él en el sistema. Bien. Es importante a esta altura que sepas que Python permite la definición múltiple de variables. Esto quiere decir que si yo tengo una variable A, B y C, para que se vea bien, y yo les asigno un valor en ese mismo orden, a ver, 4, automáticamente esas variables van a recibir el valor que yo les he colocado. Por ejemplo, 2, si imprimo B voy a obtener 4, y si imprimo C voy a obtener el número 3. De igual forma, las variables en Python permiten la suma, las operaciones aritméticas. Por ejemplo, la suma, si yo quiero sumar 2 más 6, imprimo A,
vamos a poder ver 8. Como mencionamos en las reglas, si define una constante, en este caso el número pi, le asigno su valor que no se altera, y en una función yo utilizo, bueno, esta constante, obtenemos el valor, el resultado que deseamos. También Python permite intercambiar valores. Un ejemplo de esto, si tenemos A y B, podemos declarar que ahora B es igual a A y A igual a B. Esta es una de las funciones más importantes y que se debe conocer para poder trabajar las variables y los tipos de datos de una manera bastante eficiente. Siguiendo con nuestro tema, variables y tipos de datos, nos toca centrarnos en los tipos de datos. Python cuenta con dos tipos de datos, los datos simples y los datos compuestos. Los podemos definir básicamente de acuerdo a su función. Los datos simples permiten el almacenamiento de un único valor de ese tipo. Es decir, si declaro una variable, la misma debe tener un único tipo de datos. Por ejemplo, si tengo una variable y le asigno un único valor, es un dato simple. Y de igual si declaro un valor, un tipo, por ejemplo en este caso texto. Los datos compuestos, por su parte, hacen mención a aquellas variables que operan como contenedores de más o de un valor con distintos tipos de datos. En otras palabras, a diferencia de los datos simples, los datos compuestos permiten que una variable pueda almacenar diversos datos con diversos tipos de datos. Antes de entrar en los compuestos, vamos a indagar en los simples. La primera, entre los datos simples encontramos a los números, los cuales son una secuencia de dígitos que aceptan números negativos y pueden ser representados también en su forma decimal a través del punto. Se dividen en enteros o punto flotante. Los enteros, como ya hemos visto, un número entero, y punto flotante es si lo convertimos en su expresión decimal. De igual forma, podemos declarar un número en negativo y el programa va a poder imprimirlo. Esto también es útil si va a realizar operaciones. Vamos a sumarle 10 y el resultado a la operación lo ofrece de igual manera en negativo. Ahora bien, en este punto es importante resaltar que es crucial conocer la función type. Esta función nos permite poder cerciorarnos de qué tipo de datos estamos trabajando. A pesar de ver un número o de ver otro, la función type nos permite saber qué tipo de datos vamos a manipular. Vamos a ver en este código, como podemos ver, tenemos que la función A es un entero y la función B es un string. Si cambio este valor y le asigno una parte decimal y lo ejecuto, vamos a ver que estoy en presencia tanto de un entero como de un flotante. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque supongamos que C es el resultado de la suma de A más B y yo quiero imprimir C. Vamos a obtener nuestro número, pero como ya hemos mencionado, si cambiamos un código
el sistema nos va a indicar un error. De todas maneras, la función type se complementa con dos funciones adicionales, las cuales son int y float. Estas dos funciones permiten convertir el resultado de una variable numérica o en entero o en punto flotante. Dicho de otra manera, si tengo una función definida como a y la quiero convertir a punto flotante, vamos a imprimir primero aquí y ahora vamos a decir que la misma función a la quiero en punto flotante. Al ejecutar, vamos a ver cómo de la primera que tenemos, que es un entero, ahora la convertí en un flotante. Pasa igual a la inversa. Si tengo un punto flotante y lo quiero convertir en un entero, al ejecutar el programa, obviamente inicio como un flotante, pero mi resultado lo convierto en un entero. Estas funciones permiten establecer los tipos de datos. Sin embargo, a nivel práctico, cuando se trabaja con números, es importante tener en cuenta la teoría del redondeo al más cercano. Esta teoría establece que los números se redondean hacia arriba cuando la cifra a la derecha de la posición decimal es igual o mayor a 5. En otras palabras, a través de la técnica de la teoría del redondeo, este número sería igual a decir 3. Si fuera 49, que está por debajo de 5, el número sería 2. ¿Por qué hago hincapié en esta teoría? Por ejemplo, supongamos que tengamos esta variable y la convierto en un entero e imprimo a, el resultado va a ser 2. Y si lo coloco por encima de 5 y lo ejecuto, va a seguir siendo 2, porque en Python no toma este valor para hacer alguna operación. Se queda con la unidad, con el valor que tenga aquí del lado izquierdo del punto. Pero Python, para este tipo de situaciones, utiliza una función llamada round, la cual permite obtener el resultado que deseamos. Vamos a utilizarla. Como ven, es bien sencillo, solo hay que indicarle a qué valor le estamos aplicando el método, y al ejecutar, ahora ven que tengo 3. Si bajo a 4, mismo valor, ahora obtengo 2. Es importante familiarizarse con este tipo de tratamiento con los números, ya que esto todo está enfocado en obtener resultados eficientes. Muy bien, vamos a seguir continuando con los datos simples. Ahora vamos con las cadenas o string. Son secuencias de caracteres alfanuméricos que representan texto. Se escriben entre comillas simples o comillas dobles. Quiere decir que yo puedo declarar este número de esta manera, obteniendo su valor, y de igual forma lo puedo hacer con comillas simples y obtengo su valor. Sin embargo, la diferencia entre usar uno u otro es cuando se encuentran las comillas, los textos incluyen apóstrofes. Por ejemplo, suponiendo que tengamos un texto en inglés y usamos I am young,
Estoy usando todo con comillas simples. Ahí ya el sistema me va a indicar que tengo un error. Para corregir esto, entonces, es el uso de las comillas simples o dobles. Sin embargo, puede ser una cita también. Por ejemplo, si tengo comilla simple y dentro del texto coloco citado por y abrimos dos comillas y ponemos Carlos. Cuando lo ejecuto, puedo obtener las comillas dobles en este caso para hacer mención de la cita. De igual forma, para definir frases muy largas, Python permite los strings multilínea, y para ello se utilizan las tres comillas. ¿Qué hace esto? Si yo ejecuto este programa, este código, veo mi resultado en una sola línea, pero al utilizar las tres comillas yo puedo obtener una especie de formato en el texto. Igual si lo muevo un poco para que lo vean con el tabulador y lo ejecuto, permite este tipo de, vamos a darle una especie de formato. Por último, entre los tipos de datos simples tenemos a los booleanos. Los mismos contienen únicamente dos elementos, o true o false. Son inmutables y su valor es constante y no puede cambiar. Definen qué condiciones deben cumplirse para que se ejecute o no una instrucción. Se pueden tratar de igual forma como números, siendo true 1 y false 0. Esto quiere decir que si yo tengo una variable y da igual a true y tengo otra y da igual a false, y deseo saber el resultado de A más B, imprimo el resultado, voy a obtener 1. Y si quiero validar qué tipo de resultado estoy obteniendo, observo que es un entero. Esto es útil en situaciones en las que se desea contar o realizar cálculos basados en condiciones booleanas. Ten en cuenta que esta conversión automática de valores booleanos a números puede ser útil, pero también debe ser cuidadoso para evitar confusiones en el código. Ahora bien, siguiendo con los tipos de datos, vamos a centrarnos ahora en los datos compuestos. En el primero que vamos a indagar son las listas. Recordemos que los datos compuestos están destinados a ser contenedores de información. Es decir, las listas son colecciones de objetos que representan secuencias ordenadas de distintos tipos de objetos. Se representan con corchetes y los elementos se separan por comas. Ejemplo, 11, 4, como vemos en pantalla. También tenemos a las tuplas, que de igual forma son secuencias ordenadas de objetos de distintos tipos. La diferencia es que son inmutables, es decir, no pueden cambiar durante la ejecución, y se representan mediante paréntesis, y sus elementos van separados por comas. Ejemplo, 10, 12, 33. Quiere decir que una vez que definamos esto, esos tres valores no van a cambiar, algo que sí sucede en las listas. Por último, tenemos los diccionarios, los cuales son colecciones de objetos con una llave asociada. Las llaves están son separadas por coma y cada una contiene un objeto asociado a dicha llave, y son separados por dos puntos. Como por ejemplo, podemos asignar el valor pi 3.1416 o e 2.718. De todas maneras, más adelante vamos a ver esto con más detenimiento. Es más que todo para tener una idea de todos los tipos de datos que podemos manipular
en el lenguaje de Python. Vamos a trabajar más adelante desde las cadenas, las listas, el diccionario, y vamos a desglosar cada uno de ellos, ¿no? En resumen, hasta en este video hemos explorado el mundo de las variables y los tipos de datos en Python. Hemos aprendido cómo declarar y asignar variables, así como trabajar con diferentes tipos de datos, enteros o cadenas. Conocer a fondo las variables y tipos de datos es esencial para cualquier programador de Python. Te proporcionan las herramientas necesarias para crear programas poderosos y eficientes, ya seas que estés trabajando en análisis de datos, desarrollo web o proyectos de inteligencia artificial. Estas bases sólidas van a ser tu clave para el éxito. Ahora es tu turno, crea tus propias variables, experimenta con diferentes tipos de datos en Python, practica lo que has aprendido en este video y construye proyectos simples para fortalecer tus habilidades. En la descripción encontrarás enlaces a ejercicios prácticos para mejorar dichas habilidades y convertirte todo en un experto en Python. Gracias por tu participación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscríbete a nuestro canal y compártelo con otros apasionados por la programación. Estamos aquí para ayudarte y convertirte en un maestro de Python. Hasta la próxima lección.